después la exposición de Delfina. Bueno, hoy cuando pensaba la clase, ¿no? ¿Por dónde empezar? Entonces, ¿por dónde empezar? Decía, vamos a, por el principio, algo que ustedes ya seguro saben, que es decir, bueno, hay varias explicaciones de inflación. Dentro de esas dos, no tenemos tiempo para, dentro de esas, que no tenemos tiempo para desarrollar, voy a elegir decir, bueno, vamos a hacer una gran división. Entonces vamos a hablar, por un lado, breve, la explicación de, que ahí dice marginalista, que hace referencia a los teóricos marginalistas, pero que ustedes seguramente lo escuchan como ortodoxa, la corriente principal, la corriente dominante, cómo explica inflación, y después otra visión alternativa, heterodoxa. Bueno, vamos por ahí entonces. Y me gustaba esta cita que está en el texto de, bueno, que compartí, no sé si seguramente Julián ya se los compartió, que dice, para cada pregunta sutil y complicada, hay una respuesta perfecta, simple y directa, que es incorrecta. Y ahí va un poco en contradicción con la famosa frase de Scalabrini Ortiz, pero realmente hay cuestiones que son complejas y nosotros estamos muy habituados a explicaciones sencillas que son de sentido común, que un sentido común obviamente instalado por los grupos hegemónicos. Y cuando hablamos de exceso de demanda, obviamente, cuando hablamos de inflación por la corriente ortodoxa neoliberal, que es lo primero que se le aparece a la cabeza, y no me mienta, yo le digo inflación, ¿cuál es la causa? Y lo primero que aparece es la maquinita, la famosa maquinita. Yo había pensado para hoy, pero se los dejo acá, mostrarle, dura 4 minutos, pero no, mejor vamos a seguir con otra dinámica, se los dejo, que es un video de el tío rico, MacPato. Ustedes saben quién es, yo lo doy en las clases con gente que tiene menos de 25 años y me mira con cara de ¿quién? Bueno, acá, por lo que puedo ver ahí, veo que están. Y después el video es muy divertido y buscándolo encuentro que además está subida una página libertaria que están los sobrinos y le piden al tío rico que le dé más plata, que le suba la mensualidad. Y el tío rico obviamente que dice, no, bueno, hay que ganarse el dinero, no se lo da, no se lo da. Ellos consiguen una moneda porque hacen un trabajo ahí, limpian la casa, y consiguen una máquina que multiplica las cosas. La cuestión que dice, uy, qué buena idea, multiplica, entonces empieza a multiplicar la moneda. La cuestión que después el dibujito termina en que se llena de monedas, pateando monedas, una madre que le dice al nene, límpiense que no quiero más monedas en casa, o nene yendo a comprar helado, ¿y cuánto sale esto? 40.000, bueno, toda esta dinámica inflacionaria, y después la enseñanza ahí, y cada diálogo de ese guión es para analizar, porque todo tiene esta teoría neoliberal, pero esa idea de que es el exceso de cantidad de dinero lo que genera inflación, que es esto de tener dinero fácil, ¿no? Esta idea de la máquina de inventar, de duplicar la moneda como la maquinita esa imaginaria que tiene el Banco Central, que es lo que genera inflación. Leí hace poco, decía, bueno, esa cuestión muy arraigada en la teoría neoliberal ortodoxa, donde es el ahorro lo que genera la riqueza, esta cosa de que no hay que consumir, hay que ahorrar, porque el ahorro es la base de la inversión, o que es una discusión en economía, y leí hace poco, Kalecki creo que decía, el ahorro, el ahorro es la base de... El esfuerzo es la base de la fortuna, excepto para los capitalistas, decía algo, una cosa así, me parecía muy ¿no? del tío rico. Entonces, en esto ustedes, va a ser más fácil de explicar, en esto de qué es la maquinita que hay detrás de esto es
que cuando se quiere generar demanda de manera artificial, entre comillas, que es de manera artificial, a través de la intervención del gobierno, del gasto público, esto genera inflación. ¿Por qué? Porque hay una idea que la oferta está determinada por cuestiones, recursos humanos, stock, ahorro previo. Entonces, cuando se quiere ir por encima de eso, se genera inflación. Que esto es más asociado en el sentido común, y esto prende la radio, leen los diarios, la televisión está con esto, y esto se traslada en un pase ahí con el déficit público, ¿no? Entonces ahí es una asociación donde es el déficit público, que ya que es cuando el Estado quiere impulsar el consumo, la economía, quiere intervenir, eso después se monetiza, no importa, la cuestión que eso después termina generando emisión e inflación. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Bueno, hay que achicar el gasto, hay que reducir el gasto. O sea, la teoría ortodoxa, casi todas las conclusiones terminan con que hay que reducir la participación del Estado en la economía, porque eso es generar inflación. El Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Y preocuparse por la política antiinflacionaria, por proteger la moneda, entonces no tiene que estar conectado con el resto del organismo público. Lo importante es esto, ¿no? Es la maquinita. Entonces, ¿la solución cuál es? Reducir el gasto, superávit fiscal, lo que ustedes ya saben y escuchan por todos lados. Esta explicación de la inflación tiene muchísimos problemas, tanto teóricos como empíricos. Teórico no lo vamos a discutir porque sería extenderme demasiado o volverme aburrida, pero en algo que se puede transmitir rápidamente es lo empírico. O sea, no tiene ninguna validez empírica para tratar de respaldar sus afirmaciones. Para empezar, decir, bueno, a ver, si es por que el Estado está interviniendo mucho, o sea, está gastando mucho, hay un exceso de demanda, ¿no se acuerdan? Los años del kirchnerismo, hasta 2015, ¿qué se decía? ¿No? Se sostenía esto también, y decía, bueno, a ver, la inflación, ese ya ahora soñado, 25% de inflación que teníamos, ya ahora, visto en perspectiva, era nada. Se debía a este exceso de gasto público, que lo que hacía es presionaba la oferta. Es como otro videíto también que explica del Banco Central de Chile, toda la gente va a comprar, entonces se genera, es como yo siempre digo, cuando llueve el precio de los paraguas en el centro. Cuando llueve el precio de los paraguas en el centro aumenta, entonces con esa misma lógica. Pero cuando uno ve los datos de la capacidad de instalada, o sea, del margen que hay de producción en la economía, nunca está al tope, nunca está al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay lugar para seguir expandiendo la demanda, por un lado, porque no es que hay exceso de demanda, entonces, como toda la gente se agolpa a comprar, se suben los precios, esta noción muy, muy de sentido común que se tiene en la economía, sino que uno ve, yo estoy acá, lo debería agrandar, ¿no? Ve esos gráficos y las economías están siempre funcionando entre 60, 75, 80% de su capacidad, por un lado, y por otro lado, cuando hay exceso de demanda, ¿qué hace cualquier persona que piensa un poquito? Si uno es empresario o empresaria, invierte, entonces aumenta la capacidad productiva. O sea, si yo tengo una pizzería y todas las noches le digo a la gente, no, mirá, no te puedo vender pizza, ya está, tengo todo, ¿qué hago? Y compro otro horno, contrato a otra persona y agrando mi capacidad. Entonces, por un lado vemos que no hay una cuestión de que no se puede incentivar la demanda porque la economía está funcionando a pleno, y además esa capacidad aumenta cuando aumenta la demanda. O, por ejemplo, otra cuestión empírica que uno ve, por ejemplo, en este gráfico ven desde el 2017, enero, hasta octubre de 2019, que vemos
que momentos de alta inflación, que es la línea roja, coincidieron con reducción de esa capacidad productiva. O sea, las fábricas estaban andando a media máquina y la inflación estaba creciendo. Entonces, no se puede sostener, en principio, que es un problema de exceso de demanda impulsado por un Estado gastador el que genera esa inflación. Otra cosa que se usa también, que he visto mucho en la tele, es esta cosa de la inflación es un fenómeno monetario, esas cuestiones, esas frases que uno tiene que decir, ¿por qué querés decir? ¿No? Entonces, a veces escuché a Milei, nunca me olvido, hace muchos años ya, que dijo, por lo ridículo de lo que dijo, yo escribí un paper, vayan a encontrar dónde está, no importa, yo descubrí un paper donde demostré que en una economía donde no hay dinero, no hay inflación. ¿No? Esa idea de que la cantidad de dinero, cuanto más dinero hay, como los tíos ricos y las monedas, más inflación hay. La cuestión que yo pensaba, bueno, también, yo puedo hacer un paper donde diga en una economía donde no hay bienes, tampoco hay inflación. Ridículo, ¿no? Entonces también uno lo ve, cuando lo ve en la tele, siempre muestran un gráfico donde se muestra la cantidad de dinero y la inflación. Entonces, y se mueven juntas. Eso nosotros decimos, los economistas, que están correlacionados, o sea, que algo hay ahí, porque se mueven juntas. Entonces, acá demostramos, ¿no? Ven que si aumenta la cantidad de dinero, aumenta la inflación, y también me han mostrado incluso en la maestría, aumenta el gasto público, aumenta la inflación. Esto nosotros economistas decimos correlación espuria. No importa, es una cuestión de estadística que se explica perfectamente en este gráfico, en esta foto, digo. Si ustedes ven que hay, no sé si la logran ver bien, hay una camionetita, hay un hombre empujando ahí desde arriba de la cabina, y hay otros dos abajo, empujando desde abajo. Imaginemos, ¿no?, que esa camionetita se mueve, imaginemos que esa camionetita es la inflación, y el hombre que está arriba empujando es el dinero. Entonces, claro, yo no veo, tapo los tipos que están atrás, veo eso y digo, mirá, el de arriba, que además tiene posición, le están haciendo una fuerza bárbara, está moviendo la camionetita, pero no, o sea, se llama correlación espuria, parece que tiene alguna relación, pero no, es de casualidad, ¿no? La casualidad está en otra cosa. Y lo que pasa con esto gráfico de la cantidad de dinero es lo mismo, o sea, en la medida que hay más inflación, se necesita más dinero para pagar las cosas. O aumenta el gasto público, porque paga salarios, etc. ¿No? Entonces, ahí no demuestra nada ese gráfico. Uno puede estar, la causalidad es al revés. Porque hay inflación, aumenta la cantidad de dinero. Entonces, ¿cuál es la causa de inflación? Dentro de una explicación alternativa, heterodoxa, donde considera keynesiana, en el sentido que ustedes algo les debe sonar, donde hay que impulsar la demanda, que la demanda es el consumo, lo que mueve la economía, no el ahorro. Hay otra explicación, una explicación donde podemos decir así, hay disparadores, estoy con una voz media extrema, disparadores, parezco volviendo a los dibujos del siglo pasado, del Gallo Claudio, disparadores y propulsores, o sea, tenemos algo que dispara, algo que incentiva a que se genere inflación, pero lo importante es que hay una dinámica que genera la inflación. Volviendo al dibujo, uno podría decir, tenemos las personas que empujan, que puede ser un disparador, pero después, bueno, ese se quedó sin nafta supuestamente, pero el tema es la nafta, cuál es la energía, el gasoil que hace que los precios no solamente aumenten una vez, sino sigan aumentando, porque la inflación no es que aumenta los precios una vez, sino que esta dinámica de aumento de precios no para. Entonces tenemos que ver por qué no para. Y en eso, ¿por qué no para? La explicación es que hay puja distributiva. ¿Qué significa que hay puja distributiva? Que los trabajadores quieren
ganar más, o sea, mejorar, en realidad cuando aumentan los precios, recuperar su salario real o incluso mejorarlo, y los que ponen los precios van a querer lo mismo, van a querer restablecer todo el tiempo sus márgenes de ganancia. Entonces, cuando esta dinámica no se resuelve, se genera inflación. Pero acá tenemos dos cosas, le dije. Esta dinámica, pero tenemos que ver el disparador, porque si este disparador no... Estos disparadores no se disparan, la redundancia, ese mecanismo queda así. ¿Y cuáles son? Todos las cuestiones que afectan los costos de producción, porque uno tiene precios y tiene que ese precio aumenta. ¿Y cómo se determinan los precios? Con los costos y el margen de ganancia. ¿Y el costo? ¿Cuáles son los costos fundamentales para producir? El salario, pero la energía, las tarifas, y sobre todo el tipo de cambio, el valor del dólar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son importadas, entonces si aumenta lo que ustedes ya saben y te tengo que explicar, hay una devaluación y aumenta todo. Aumenta todo porque aumenta, por ejemplo, el costo de los fertilizantes, aumenta el paquete de fideo que se importa de Brasil, aumenta los costos, y al aumentar los costos, entonces, ¿qué piensan? Aumentan los precios, bajan los salarios reales. Hay paritarias, por suerte, bueno, por suerte, por pelea histórica de la clase trabajadora, aumentan los salarios, tratan de restablecer los márgenes de ganancia y esto se va disparando. Entonces, lo que, me voy adelantando un poco, lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, y hoy además tenemos lo que está pasando a nivel internacional, que al final voy a decir algo, que podemos ver esto con mucha claridad. Nosotros tenemos un problema grave, que es el problema de escasez de divisas, que seguramente lo trataron en las clases pasadas, que hace que continuamente haya devaluaciones, por un lado, entonces tenemos un mecanismo de disparador que todo el tiempo se está disparando, o sea, que es la devaluación. Y por otro lado, tenemos una... ¿dónde está? Tenemos, bueno, está por ahí. Tenemos una clase trabajadora que trata de recuperar su salario real, que trata de impulsar, o sea, bueno, a ver, perdí, cada vez el supermercado vale menos, voy a reclamar. Entonces eso va generando una inflación. Cuando uno dice eso, lo primero que ustedes por ahí se les cruza por la cabeza, que siempre uno le gusta el cine y siempre en el cine por algo hay buenos y malos, uno piensa, pero me estás diciendo que los trabajadores tienen la culpa de la inflación. No, yo para empezar no busco culpables, ni buenos ni malos. Tratemos de entender las dinámicas. Que yo diga que la puja distributiva impulsa la inflación no significa que esté diciendo quién gana, porque cuando ahora vamos a ver gráficos, lamentablemente el salario real siempre termina cayendo, o sea, aún con inflación, en este intento de la clase trabajadora por recuperar su salario real, siempre uno cuando termina haciendo la cuenta casi siempre pierde. Entonces, para que haya una puja tiene que haber dos que estén empujando, los trabajadores y los empresarios, de una forma para recuperar su margen de ganancia. Entonces, y fíjense, uno cuando ve, ya cortando, porque a partir de 2016, ahora vemos que pasa otra cosa, no pasa otra cosa, digamos, hay muchas cosas que pasan. Previo al 2016, uno puede decir, bueno, a ver, teníamos todo bastante controlado estos factores, teníamos un tipo de cambio que bastante estable, excepto 2014 y en algún año, pero se generaba inflación. Bueno, y ahí vemos que es un periodo donde se mejora el salario real. Muchos en esos años decíamos, bueno, cuando el problema, cuando había menos problemas que ahora, decía, bueno, y mucha gente se preocupaba por bien, ¿no? Obviamente que la inflación siempre va a preocuparse, y digo, bueno, ¿cuál es la alternativa? O sea, esto está mostrando que en la situación que estábamos en ese momento, uno hacía las cuentas, y lo hacíamos muchas veces la cuenta midiéndolo en cantidades de cosas para comprar al supermercado, el salario iba creciendo. Y cuando ve, por ejemplo, uno
uno ve el resto de América Latina, es claro que en los últimos 50 años, paró en el 2015, ¿no? Porque después del proceso 2015 en adelante fue distinto, pero hasta este momento vemos que en Argentina, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué hay en Argentina la típica, no? Ah, pero solo hay inflación en Argentina, ahora no, en Argentina. Bueno, pero uno si compara Argentina con el resto de América Latina, algo que caracteriza a Argentina es la capacidad de lucha de su clase trabajadora. Que, por un lado, tenemos menos cuestiones de devaluación al resto de los países, pero si hay una devaluación, aumento del costo, los que se morfan ese aumento de costo son los trabajadores. Baja el salario real, y ya está, no hay reclamo nada, no hay inflación tampoco, pero los que terminaron pagando ese gasto más alto son los trabajadores. Por ejemplo, es el caso de México. México, la política antiinflacionaria más efectiva es que el salario mínimo no aumenta. Entonces, cualquier aumento de precio la pagan los trabajadores, baja el salario real y queda ahí. ¿Andar a reclamarle a quién? Bueno, cero organización de los trabajadores. Entonces, reordenando un poquitito. ¿Cuánto voy, Julián? Perdón, estaba silenciado. Faltan 15 minutos. Bueno, entonces, retomando. Dentro de esta explicación alternativa, donde se descarta el tema del exceso de demanda, no solamente porque empíricamente ni cerca, sino por una cuestión de que cualquier exceso de demanda puede ser muy de corto plazo porque la demanda genera la oferta, o sea, cuanto más demanda haya, más va a crecer la economía, más fábricas van a abrir, entonces eso no sería un problema para explicar la inflación sostenida. Entonces vemos los costos, los precios internacionales, algo que es lo que estamos viendo ahora, los salarios nominales, la tasa de interés, que también es un costo, los markup, que también, ¿no?, en paralelo con los salarios nominales. Entonces, cuando estos reacomodamientos ante disparadores generan una situación inconsistente en relación a la puja distributiva, se va generando una inflación sostenida, no necesariamente acelerada, pero sostenida. Uno ve hasta 2005, 2015, donde hay inflación, hay mejoramiento del salario real en esa cuenta, pero no es acelerada. No es acelerada. ¿Por qué? Porque los otros disparadores estaban bastante estables, ya sea precios internacionales, tasa de interés, tarifas, etc. Entonces, esto lo voy a pasar rápido. Hoy decía inflación estructural. Estructural en el sentido, uno puede pensar en los estructuralistas, pero yo no estoy refiriéndome a eso ahora, ahí dejo algunas citas, sino en cuestión de buscar cuáles son las dinámicas, las características de la estructura productiva de las economías, junto con el conflicto distributivo, que explican la inflación. Cuando nosotros vemos a Argentina claramente, además del conflicto distributivo, conflicto en el sentido de puja distributiva, no como algo malo en sí, sino que genera esta tensión, ¿no? Esta grieta, o este péndulo, como llamaba Diamant, ¿no?, que es producto de las características institucionales e históricas de la Argentina, es la que es necesario para explicar la inflación, y ver también la estructura productiva es por qué nosotros tenemos un disparador totalmente constante, que es esta escasez de dólares, estas devaluaciones. No, por eso es ver la estructura. Bueno, esto lo que le decía. Hablando de la puja y la densidad sindical, por ejemplo, cuando uno mira los 90, los 90, por ejemplo, porque mucha gente piensa que los 90 fueron solamente el 1 a 1, pero el 90 fue muchísimo más que eso. Fue destrucción de la estructura productiva, fue destrucción de los convenios colectivos de trabajo, fue elevación.
elevar el desempleo, porque si uno se eleva mucho el desempleo, es una buena política antiinflacionaria, porque andá de reclamarme aumento salarial, cerrás y tenés una fila enorme de gente atrás tuyo. Entonces, eso es una política antiinflacionaria bastante efectiva. Cuando uno ve en los 90, la cantidad de negociaciones colectivas que creo que hubo durante toda la década, acá no está, creo que fueron 200. A partir de 2004, la cantidad de negociaciones colectivas fue creciendo, ¿no? Que fue lo que permitió mejorar el salario real. Yo tenía el dato, por ejemplo, eso, en el 2004 hubo más negociaciones colectivas que en toda la década del 90. Y para volver del 2003 en adelante, vemos esto que yo le decía, bueno, teníamos una inflación al orden del 25% que no se aceleraba, pero estaba persistente, y vemos cómo durante todo ese periodo hay una mejora en la participación del salario en el ingreso, producto de tratar de recuperar el desastre que había generado, ¿no?, la crisis del 2001. Esto a algunos economistas les gusta llamar el gen de la igualdad, ¿no? Como, bueno, el problema argentino es el gen de la igualdad. No, ¿qué gen de la igualdad? Es esto, que los trabajadores están organizados y tratan de recuperar a los golpes y su calidad de vida, ¿no? Ahora, entonces ahí podemos ver, digo, ¿qué podemos ver después de 2016? Pasan otras cosas, digo yo. 2016 fue una gran laboratorio para ver todas las cosas que decían, toda esta teoría ortodoxa, se probaron todas. Así le fue. Pero, en resumen, por ejemplo, este cuadro. Vemos que se elevó muchísimo la inflación después del 2016, y cuando vemos qué pasó, ven en el gráfico, ¿no? El tipo de cambio, la devaluación, ya lo saben, fue enorme. Es el gráfico, es la barra roja. Entonces teníamos disparadores, la devaluación constante, de salir del cepo hasta devaluaciones constantes. Después lo que fue la crisis de 2018, cuando se recurrió al fondo. Las tarifas, todos lo saben, no hace falta mostrarles desde un gráfico. Igual ahí está en celestito, también, lo que aumentó las tarifas. Y el salario real, y acuérdense, el salario real cae, que es la barra que apenas se ve, y acuérdense lo que fue ese periodo. Se devaluaba, aumentaba las tarifas. ¿Y cuál era el intento de frenar la inflación? Ponerle pie al salario. ¿Qué fue lo primero que se empezó a hacer? Perseguir a los sindicalistas. Pero bueno, o sea, resultado, cayó el salario, pero no bastó, una inflación, y obviamente porque el resto de los disparadores estaban prendidos fuego, digamos, evaluación, tarifas. Incluso, bueno, este gráfico, esto es importante además cuando hablen de la devaluación, siempre como salida. Es claro que cada vez que hay devaluaciones, que es el tipo de cambio, serían las barras rojas, el salario cae. O sea, y al revés, o sea, cuando el tipo de cambio se aprecia, el salario sube y viceversa, ¿no? Entonces se ve cómo esto se mueve al revés. ¿Por qué? ¿No? Esto es salario real, hay devaluaciones, aumentan los precios, se generan dinámicas inflacionarias y casi siempre el salario termina perdiendo. Bueno, este es un poco el mismo gráfico puesto, incluso las materias primas, bueno, cayeron las materias primas, pero es el mismo gráfico de antes. Y hoy entonces tenemos, para analizar, pensar, ¿no?, estas explicaciones, bueno, podemos desde mucho antes, ¿no? Pero para no irse tan lejos, hablé de los 90, hablé un poco del 2005 al 2015, del 2016 al 2019, y ahora tenemos un aditivo nuevo, que es que todo el mundo tiene inflación países que hacía muchos años que no tenían, muchos años que justamente cuando uno dice muchos años, está pensando después de los 80 en el resto del mundo, no nosotros, no en nuestros 80, donde que hubo una consenso neoliberal,
un fuerte avance contra el Estado y contra los derechos de los trabajadores, que justo coincide con una etapa de estabilización, de reducción de la inflación. O sea, ahí hay que ver, si estamos volviendo a la fotito ahí, no hay ninguna correlación espuria. Ahora tenemos, en la actualidad, producto de la guerra, producto de la pandemia, etcétera, que a nivel internacional están subiendo los precios claves para determinar precios. ¿Cuáles son? La primer gráfico a la izquierda es volatilidad, están subiendo los precios de los commodities. Además por la guerra, el precio de los fletes, que es el segundo gráfico desde la izquierda. Miren cómo aumenta, 2020. El precio de los fletes, fundamental, o sea, para llevar mercancías de un país a otro, las cuestiones que se importan, los fletes es un componente de los costos importantes. Acá tenía el del petróleo. El petróleo es en azul y la inflación es en rojo. O sea, tenemos aumento, a nivel internacional hay aumento de costos centrales. Y esto también hay muchos análisis donde dicen que además cambió el mercado laboral, inclusive en Estados Unidos hubo un cambio ahí con la pandemia de personas un cambio en el mercado laboral, en el cual mucha gente renunciaron, y hay algo, yo no soy especialista en mercado laboral, pero hay algunas investigaciones donde muestran que están faltando trabajadores, y eso por eso que circuló hace poco, ¿no? Que el presidente dice, bueno, a ver, páguenle más. O sea, claro, ahí ya la gente no está dispuesta a trabajar por salarios de miseria, sino ahí está habiendo un cambio. Entonces también está, no tanto por sindicatos, sino por una cuestión de cambios de la estructura del mercado de trabajo, que están aumentando todos estos costos principales. Vemos así que en países como en Estados Unidos hay un 9% de inflación, que para ellos es un montonazo. Entonces nosotros en Argentina, imagínense, estamos volviendo a esos disparadores. Hoy, actualmente, el disparador siempre es el disparador central en las devaluaciones, el tipo de cambio. Hoy estamos con un problema muy fuerte de controlar el valor de nuestra moneda, porque con este argumento neoliberal ortodoxo de que el déficit fiscal generaba inflación, que hizo el macrismo, que hizo de todo y toda teoría ortodoxa la aplicaron en 4 años, hicieron todas le salieron mal. Dijeron, bueno, como es la emisión para financiar el déficit fiscal lo que genera inflación, vamos a financiarlo con dólares. Una genialidad. Es como si yo dijera, ay, me quiero comprar unos zapatos en 6 cuotas, pero no quiero usar la tarjeta de crédito, me voy a tomar un crédito en dólares. Una locura total, porque yo no cobro en dólares. Entonces, se endeudó por 100.000 millones de dólares, o algo así, y ahora no podemos pagar esa deuda que dejó el gobierno de Macri. Resultado, devaluaciones, nos faltan dólares para producir, porque tenemos que pagar la deuda, y eso genera este disparador, que se le suma a todos los internacionales. Entonces estamos hoy ante una situación donde no es tan difícil de explicar la inflación que tenemos, digamos, ¿no? A todo esto. Digamos, las señales están ahí, está bastante claro. Por eso que se sigue hablando, hasta hoy me compartían o de ayer, ¿no? Todos los días, en el WhatsApp, esto que siguen diciendo que es el déficit, lo que genera inflación, me parece que ya es una cuestión prácticamente religiosa, ¿no? Decir, bueno, yo creo en esto, no importa lo que veo, no importa nada. Es así, es ya una cuestión de religión, de creer o reventar. Esto por ahí nos lleva después, y ella terminó, cuáles son, para pensar, ¿no? La política antiinflacionaria, que es uno de los temas que para nosotros los economistas está más en boga hoy, pensar una política antiinflacionaria hoy en la Argentina que no sea parar la producción,
que no sea bajar los salarios, ¿no? Que es un tema complicado y por eso los cañones hoy son mirar el tipo de cambio, son tratar de controlar el valor del dólar, que dado la deuda, la situación macroeconómica que nos dejó el macrismo, es muy complicado. Así que hoy discutir una política antiinflacionaria es discutir cómo se estabiliza la moneda, cómo se juntan reservas, y bueno, es un tema que da para discutir, así que corto acá y después en todo caso lo retomamos en las preguntas. Muchas gracias. Increíble, Flor, muchas gracias, muy claro. Así que, bueno, Delfina, si estás por ahí. Busco. Uy, ahí. Ahí estoy. Perdón. Gracias. Hola, buenas tardes, noches a todos, a todas. Gracias, bueno, Julián, por estar acá moderando y a Flor, que hace mucho que no nos vemos presencialmente con esto de la pandemia y las cosas que van pasando. También veo muchas caras conocidas en el Zoom. Estuve pispeando a ver a quienes conocían estos casi 260 alumnos y alumnas y participantes. Así que, bueno, felicitaciones por la convocatoria. La verdad que si algo tiene de bueno este momento entre todas las crisis que estamos viviendo es reforzar el compromiso militante para entender efectivamente qué nos pasa y buscar esa solución de manera colectiva, ¿no? La verdad que cada vez que Cristina da una de sus clases magistrales, bueno, nos vuelve a convocar a quizás dejar de lamentarnos y a ponernos las pilas, ¿no? A ponernos las pilas para formarnos, para tener la línea, para hablar con los vecinos y vecinas, para ver cómo explicamos las cosas de lo que está sucediendo. Así que, nada, entender este espacio de formación también como un espacio de formación justamente de militancia, de formación política y de búsqueda de estas herramientas para acortar la distancia quizás de cosas muy técnicas con nuestros compañeros, con nuestros vecinos y vecinas, y buscar una síntesis que nos permita entender por qué el proceso político también es el que es y que tenemos que también militar, ¿no? Así que tengo un PowerPoint hecho, los voy a compartir, pero les quiero decir que hay muchas cosas que Flor ya dijo, así que voy a aprovechar para poder hablar un poquito más quizás de política, de conceptos que Flor ya les estuvo presentando, ¿sí? Bueno, el título de la charla de hoy que nos convocaron es esta idea de inflación estructural. Obviamente, ¿no? Bueno, compartía esto, que lo compartió un compañero economista y se lo robé, esto de que parecemos el nene de Sexto Sentido, ¿no? Veo economistas en todos lados, ¿no? Parece que ahora estamos de moda los economistas y que tenemos que explicar, y además te preguntan a cuánto crees que va a estar el dólar pasado mañana, y ahora el dólar blue está a 300, ¿qué va a pasar con el oficial? Bueno, en esa situación de pánico creo que está bueno como frenar la pelota y poder charlar un poquito de cómo vemos esto, ¿no? Esto nada, lo tenía armada en la presentación, lo de qué es la economía, hay miradas de exclusivamente verla como una ciencia que gestiona recursos escasos y la distribución de recursos escasos, y miradas más heterodoxas y también más periféricas, que es no entender la ciencia económica exclusivamente como la gestión de la escasez, sino como un tema de conflicto, de quiénes poseen los recursos, más de la economía política, si se quiere, en donde también se pone en discusión las alianzas de clase para el sostenimiento de esa forma de producción y distribución de bienes, ¿no? Esto también lo paso un poquito rápido, en esa economía política en donde tenemos actores, en donde tenemos intereses, Florencia hablaba muy bien del esquema de la puja distributiva. Bueno,
También tenemos la inflación. ¿Qué es la inflación? Ya lo saben, es el aumento permanente y continuo de casi todos los precios de la economía. La Argentina obviamente viene viviendo periodos de inflación prolongadas, pero como decíamos, había quedado estacionada de alguna manera la inflación en un 25% en el último kirchnerismo. La devaluación del 2018 hace que esa inflación se estacione en el 50%, merma con la pandemia, porque no hubo transacciones, no hubo actividad prácticamente en el 2020, y ahora, producto también del escenario internacional, tenemos una inflación estacionada en un 70-80%, algunos dicen que podría ser más. Esta frase que acabo ya de decir implica que la inercia, es decir, lo que pasó de la inflación de ayer, me define mucho la inflación de hoy, ¿sí? Y el problema lo tenemos es cuando todos los actores que fijan precios en la economía no solo miran la inflación de ayer, sino que intentan adivinar una inflación de mañana que parece mayor que la de ayer, y entonces también se da un proceso acelerado de remarcación de precios o de una espiral aún mayor de aceleración inflacionaria. Esto lo mostraba recién Flor en su presentación también, que es el mundo, cómo está el mundo entre economías avanzadas y economías emergentes. El rojo son las avanzadas y el azul son las emergentes, y tenemos una variación de las tasas de inflación muy aceleradas a niveles casi de principios de los 70, ¿no? Principios de los 70 es la crisis financiera internacional, económica, financiera internacional, que da lugar, digamos, al inicio de la globalización financiera como la hemos conocido quizás hasta ahora. Ya ahora en los foros internacionales se habla de desglobalización o redefinición de la globalización producto de las relaciones entre China, Estados Unidos y la guerra con Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania y una redefinición de geopolítica. Pero lo que está claro es que hay niveles inflacionarios que, sobre todo en las economías avanzadas, como decía Florencia, no estaban acostumbradas. Desde el inicio del euro, por ejemplo, nunca se habían visto niveles de inflacionarios tan altos en la zona euro, y que está siendo expandida alrededor del mundo. Con un componente muy aterrador en cuanto al efecto que tiene estos precios internacionales, que son los precios de los alimentos en el mundo. Algo que también nos preocupa en la Argentina. De nuevo, si uno toma la serie larga de FAO, de Naciones Unidas, ve el índice de precio de los alimentos en términos nominales y reales, fíjense que por suerte los datos son desde 1961, estábamos diciendo que en los 70, 72, 73 tuvimos este pico de inflación producto del fin de, que llamamos el sistema de Bretton Woods, el inicio de la globalización financiera como la hemos conocido hasta ahora, y estamos acá, precio de los alimentos, 2010, 2012, 2013, tenemos este pico, crisis del 2008, Lehman Brothers, y el impacto después en los emergentes, también lo podemos ver como el boom de las commodities para América Latina, pero también con un impacto de precios internacionales, y hoy, en términos reales, por encima del pico que fue el inicio de la globalización financiera. Me interesa mostrar estos gráficos como de larga data, también porque a veces viendo un indicador de la economía uno también intenta quizás entender un poquito más del proceso, no está solamente aislado, sino, bueno, si hay una reconfiguración del sistema financiero internacional y de las relaciones comerciales internacionales, esto es probable que pase. Lo que sucede es que muchas veces va asociado con profundas crisis internacionales, ¿no? Entonces ahí la pregunta quizás es,
cuáles son las capacidades de la Argentina para responder, aislándose o protegiéndose de un mundo que está altamente convulsionado y en donde quizás ya no más China va a proveer de bienes tan baratos al resto del mundo, o los costos van a ser otros, o las relaciones, las cadenas globales de valor van a verse redefinidas y vamos a ver una relocalización de ciertas industrias en otros países, etcétera, ¿no? Como les decía, particularmente este año está siendo muy grave en términos de los precios de los alimentos. Lo vimos principalmente lo que fue marzo-abril, esto fue digamos, lo que motivó a que el gobierno nacional anunciara en su momento al refuerzo para los sectores populares, ¿no? Que ya terminaron de cobrar esos 8.000, 2 pagos de 8.000 pesos mensuales que tuvieron en abril y mayo, producto de este aumento desenfrenado de los precios de los alimentos en el mundo, y también lo que está dando origen a la discusión de la famosa medida de renta inesperada, ¿no? Porque estos precios también tienen que ver con que los comercializadores, principalmente, o las grandes empresas, están teniendo también beneficios asociados a este aumento de precios producto de la guerra y de que cambian los proveedores de cereales del mundo, ¿no? Hay un informe de Intermon Oxfam muy interesante que sacó justo cuando fue también el foro de Davos, en donde habla de cómo en medio de la pandemia, mientras que había por hora 1 millón más de pobres en el mundo, bueno, lo estoy diciendo de memoria, pero es para volver a revisarlo, y aumentar las riquezas de los más billonarios, mil millonarios del mundo, perdón, ahí lo dije bien. Así que este correlato de lo que sucede tiene, digo, volviendo a esto, viendo este gráfico uno puede prever que son momentos de crisis internacionales o redefinición del mundo, pero también en donde sabemos que han aumentado brutalmente los niveles de desigualdad cada vez que tenemos estos niveles de inflación, porque no hay un correlato redistributivo de la riqueza en ese sentido, ¿no? El intento de imponer una medida de renta inesperada y redistribuir en los sectores más populares es válido, no sé si se llega a compensar el efecto macro que tiene esto en el mundo, pongo en duda, ¿no? De hecho, es tan importante lo que sucede que hasta el periódico The Economist habla ¿no? hablaba en mayo de coming food catastrophe, ¿no? La catástrofe del hambre que se viene, porque estos espirales de precios de los alimentos conllevan no solo tensiones distributivas entre grupos y sectores que puedan estar organizados, sino literalmente hambre en muchas economías, no solo emergentes, sino economías empobrecidas, ¿no? Bueno, ¿y cómo estamos en la Argentina, no? Por supuesto, la inflación, como decíamos, está con un fenómeno de inercia estacionada en niveles altos, y pegó de lleno el tema de los precios de los alimentos a nivel internacional. Esto es lo que vemos, las variaciones mensuales desde julio del 21 a junio de este año. Esto es el último dato disponible del INDEC. Fíjense en marzo cómo rompe una tendencia que ya era elevada, pero era de 3.8, 3.9. Febrero ya empieza a ser un poco más, pero marzo perfora, ¿no? Con un 6,7 de inflación mensual, producto principalmente de la guerra y la espiral de los precios de los alimentos a nivel internacional, ¿no? Y por supuesto acá entran estas discusiones de, bueno, ¿cómo hacemos para cuidar la mesa de los argentinos y no siendo un país que exporta alimentos y que podemos tener capacidades productivas interesantes ahí, lo necesitamos para los dólares, pero cómo hacemos para cuidar la mesa de los argentinos, ¿no? Bueno, acá está la inflación interanual, y como les decíamos, si uno mira alimentos, este mes de junio, alimentos ya se había normalizado un poco más,
pero en marzo era uno de los números más elevados, y nos está dando que ya la inflación interanual está en el 64%, acumulada un 36%. Podemos entrar después en cómo se mide la inflación, pero el punto es discutir esto de qué quiere decir la inflación estructural para entrar en el tema quizás que nos atañe en la clase de hoy, ¿no? Y bueno, Florencia presentaba esta idea de la inflación de costos y de demandas, y me hacía acordar también a la presentación de Cristina cuando explicaba que el déficit no es la causante de la inflación, pero además de esto tenemos un proceso inflacional conjugado con o producto también de una estructura productiva desequilibrada, que explica básicamente, o la acumulada de la inflación del 2018, se puede explicar, perdón, me agarró calor, se puede explicar mejor con esta idea de inflación estructural, ¿no? Básicamente, y yo les compartía el texto de Marcelo Diamant, que de nuevo también Cristina lo mencionaba en su última intervención, y me parece que es interesante que lo empecemos a leer de vez en cuando. Y Marcelo Diamant habla de un concepto que es la estructura productiva desequilibrada, que quiere decir que en la Argentina hay sectores que requieren dólares y no producen dólares, y sectores que producen más dólares de los que requieren. Particularmente el campo, el agro es proveedor de divisas en nuestro país, y la industria demanda divisas para insumos que están dolarizados. Esto se agrava cuando además tenemos, como estamos viviendo actualmente, un déficit en energía. Saben que hoy la Argentina demanda más de 2.000 millones de dólares, o gasta más de 2.000 millones de dólares por mes en consumo de energía, producto de que no tenemos resuelta la infraestructura para utilizar nuestros recursos naturales en la producción de energía, ¿no? Entonces, Diamant, cuando habla de la estructura productiva desequilibrada, habla de el estrangulamiento que se genera en el crecimiento, cuando hay crecimiento económico, y cómo ese estrangulamiento generalmente se soluciona con procesos de endeudamiento externo que no tiene una generación genuina de transformación productiva para generar más divisas, y eso termina presionando sobre el tipo de cambio, se producen devaluaciones, las devaluaciones llevan a procesos inflacionarios, que son inflaciones recesivas, y que terminan generando mayores niveles de desempleo. Se conjuga entonces una inflación cambiaria, ¿sí?, que licúa salarios, porque la inflación termina haciendo que el salario real sea menor, y genera menor nivel de actividad, y por supuesto, además, como tenés una deuda dolarizada y el producto de tu economía, el Producto Interno Bruto, se hace más chico, además el peso de la deuda sobre el producto se hace cada vez más grande, y la situación se vuelve insostenible, ¿no? Es complejo, digamos, salir también de ese espiral. Si a esa inflación, a esa situación de debilidad estructural en el frente externo, le sumamos los precios internacionales de divisas que uno necesita para producir, de productos que uno necesita para producir, que se aumentan, bueno, la situación se complejiza aún más. Entonces, la inflación estructural es un poquito entender que la estructura productiva desequilibrada, la heterogeneidad estructural, el hecho de que haya diferentes niveles de producción en la Argentina, hace que si tenemos o no dólares, y los estrangulamientos en determinadas cadenas de valor produzcan aumentos de precio que se deberían resolver de manera óptima y estratégica a partir de un plan de desarrollo productivo. Digo, ¿cuál es la máxima si uno dice, bueno, yo tengo problemas de inflación, que tengo estrangulamientos requiero de insumos que vienen del exterior y no tengo dólares? Bueno,
con sustitución de importaciones, generando mejores capacidades, produciendo más, etc. Es decir, con desarrollo. En principio, si uno identifica, luego la inflación estructural, digamos, se conjuga en las otras dos. Pero lo que quiero decir es que identificar que la debilidad de los procesos inflacionarios proviene de que no tengo suficiente divisas y que tengo problemas de dólares y no de lo que gasta el Estado, me facilita pensar que como proyecto político el objetivo para solucionar la inflación, decía Florencia, es de estabilidad macro, es decir, de tipo de cambio, pero también de proyecto de desarrollo productivo. Entonces, para redondear un poco esta idea, ¿no? Creo que Cristina hablaba de esto en Avellaneda, en el plenario de la CTA, y explicaba efectivamente cómo no hay una correlación necesariamente con los procesos de inflación y el déficit, y con esta idea de que la emisión genera inflación, separando las estructuras, o sea, los gastos en dólares y en pesos. Interesante que lo haya hecho además en una corrida en pesos y cuando se puso en discusión el valor de las letras del tesoro, ¿no? Pero sobre todo lo que me parece interesante para bajar la discusión y discutirlo en el territorio es, desarmada esa idea de que la maquinita genera inflación, y entendiendo que para que suceda eso, que es como si fuese una inflación de demanda, ¿no? Hay mucha plata y entonces aumentan los precios porque la gente tiene mucha plata por puja distributiva, etcétera, etcétera. Bueno, es que deberíamos estar produciendo un montón y las empresas deberían estar a 1000 y no deberíamos tener capacidad ociosa de ningún tipo y no se debería poder reinvertir y generar una expansión económica, que no es de ninguna manera el caso. Pero entendido eso, poner el eje en que los problemas inflacionarios de hoy tienen el origen en el proceso de endeudamiento externo que hizo Mauricio Macri y en las debilidades externas, en el hecho de que no exportamos tanto como nuestra economía lo necesita, nos permite hablar como solución a esto de el proyecto de desarrollo productivo que necesitamos. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque si no, vamos a buscar soluciones a la inflación que son parchecitos o curitas a un problema muchísimo más grande, ¿sí? Yo puedo tener precios cuidados, sí. Yo puedo regular a los grandes monopolios también. Pero mismo, insisto, en la charla que daba Cristina el otro día en Avellaneda, ella explicaba que que haya vivos en el juego remarcando precios y aprovechándose de su posición en el mercado, de su market share, de cuánto ocupan en el mercado como supermercadistas, etcétera, no es que te estaciona la anónima sola la inflación al 70%, ¿sí? Sino que se aprovechan y efectivamente les tiene que caer todas las de la ley, y nosotros como gobierno nacional y popular tenemos que impedir que suceda eso. Ahora, cuando se habla en serio de la inflación y cómo hacemos para salir de este problema efectivamente de la inflación, tenemos que hablar de la economía bimonetaria. Y por eso hablamos de economía de inflación estructural, por la necesidad de entender que los procesos inflacionarios de nuestro país están ligados al estrangulamiento externo, están ligados a que no se generan los suficientes dólares genuinos para... Y cuando digo no se generan los dólares genuinos, implica también que hay un mal manejo en la cuenta de capitales y en el endeudamiento, etcétera, en la cuenta financiera, ¿sí? Para pensar en el escalonamiento productivo real, y que quizás también como proyecto político hay que dar un debate mayor de cómo hacer para tener ese escalonamiento productivo necesario, ¿no? Porque mientras tanto, como decíamos, la inflación tiene consecuencias en la distribución del ingreso, que es regresiva, pierden más los que menos tienen, sobre todo cuando tenemos una inflación cambiaria que es principalmente motivada por precios de alimentos. Saben que quienes están en los primeros deciles de distribución del ingreso dedican más parte de sus ingresos a comer,
a los alimentos, ¿no? Entonces, si yo tengo una inflación marcada por el aumento de los precios de los alimentos, esas personas van a sufrir más inflación que el resto, ¿sí? Y eso quiere decir que cada vez somos más desiguales en nuestra sociedad. Es decir, una inflación que proviene de una mega devaluación como fue la del 2018, le pegó más a los que menos tenían. Además de que los grandes ingresos, ya lo sabemos, ahorran en dólares, tienen capacidad de formar activos en el exterior, tienen capacidad de ponerlas en inmuebles o en bienes que no se deprecian o pueden conservar su valor, etc. Por supuesto, la inflación también genera algo que creo que Batakis lo hablaba muy bien en una de sus primeras entrevistas, que es la incapacidad de planificar a mediano y largo plazo, para las familias y para las empresas. Entonces también genera malestar en la economía si uno piensa en un proyecto de desarrollo. Y de alguna manera la inflación está conjugada con el gran problema de la economía bimonetaria, que es la dolarización de los activos, la dolarización de los ahorros. ¿Por qué? Porque la inestabilidad del precio del peso hace que cualquiera que ahorra un poquito quiera irse a otro activo más seguro, entre ellos el dólar. Entonces, profundiza la restricción externa. Es decir, es una espiral. La restricción externa que genera mega devaluaciones, que generan inflación, pero que si no se genera cierto consenso y se busca solucionarla, en algún punto la termina retroalimentando. Este es el gráfico de FAE, de corridas contra el dólar, ¿no? La formación de activos externos y la brecha cambiaria, de un poco de lo que hablaba también Cristina, supongo que lo vieron en alguna otra clase, no me voy a detener acá, pero sí para saber que estas corridas, que son las en gris, bien suelen estar asociadas con devaluaciones y con procesos inflacionarios. Si no es por la devaluación inmediata, también es por la especulación. Hoy no tenemos una devaluación, pero hay una corrida y hay contra, por ejemplo, hoy el dólar blue que ya está a 300, hay niveles de especulación que también van a generar procesos inflacionarios, ¿no? Especulativos, muchos de ellos, no estoy justificándolo, digo que genera todo un malestar. Y uno tiene, digamos, la economía argentina tiene la brecha producto a que se imponen regulaciones para evitar también la formación de activos externos. Quizás porque falta también una política mayor de tasa de interés, o pensar en una profundidad del sistema financiero, o pensar también cuál es ese proyecto de desarrollo que nos vaya a evitar todo esto. Digo, son cosas que están, que parecen disasociadas, pero están todas relacionadas, ¿no? Y en el medio, lo que decíamos de la puja distributiva, ¿no? Los procesos inflacionarios y de devaluación, decíamos, generan más desigualdad y generan la pérdida de la participación del salario en el producto, ¿no? El mejor momento, el 50,9 del 74, interrumpido por el golpe cívico-militar del 76, pierde la participación del salario en el producto, después tenemos estos vaivenes que recién empiezan a recuperarse de forma estable durante el kirchnerismo. Recordemos que los primeros años del menemismo, esta recuperación es la dolarización sumada a la entrada de dólares de las privatizaciones, ¿no? Digo, no tomó deuda porque privatizó las empresas, esa fue la manera de que entren los dólares en la Argentina, fue desarmando el Estado Nacional. Y luego tenemos el kirchnerismo y donde estamos ahora, ¿no? La gran pregunta es cómo también evitamos estos vaivenes sobre la participación del ingreso de los salarios en el producto y pensamos una curva quizás más estable, en donde sostengamos de manera estable
el 50% de participación de los salarios en el producto, de lo que generan los trabajadores y trabajadoras en el producto nacional, para que ese producto también crezca gracias a la demanda interna, y evite caer recurridamente en el estrangulamiento externo. De alguna manera, estos ciclos que vemos acá, algunas veces más marcados que otros, es, si se quiere, el gran problema de la economía bimonetaria, de las crisis recurrentes, de los malestares de la sociedad, del malestar también hacia la política, como nos convocaba a pensar Cristina. Bueno, ¿qué malestar genera estas crisis recurrentes de nuestra población hacia la política que no lo resuelve de manera estable y contundente? Bueno, me parece que pensar en salir de la inflación es buscar solucionar ese síntoma que es como una fiebre, que es la inflación, pero que en realidad necesitamos atacar la verdadera enfermedad de la Argentina, que es esta economía bimonetaria, que es la heterogeneidad estructural, la estructura productiva desequilibrada, y que es en definitiva el no haber conseguido llegar a los acuerdos necesarios para tener un efectivo, real y contundente programa de desarrollo económico que nos permita estacionar al menos en un 50% la participación del salario en el producto, ir transformando la estructura productiva, evitar crisis recurrentes y que la Argentina sea un país emergente de ingresos medios, pero con soberanía política de independencia económica, que nos haga más felices. Así que nada, lo dejo acá, les agradezco y me pongo a disposición para preguntas. Buenísimo, Delphi, muchas gracias, también muy claro. Ahí, si les parece, Flor, ¿querés elegir alguna pregunta para responder? Mientras, Delphi, si querés ir fijándote alguna en el chat que te interese, hacemos las respuestas y después ya hacemos la finalización de la clase. Ahora sí, no podía desmutearme. Bueno, estuve mirando ahí el chat y ahí algunas preguntas. Algunas son rápidas y voy a tratar de unir todo de las cosas que vi. Raúl preguntaba sobre por qué no le está pasando, y me gustó que seleccionó 3 países, Ecuador, Brasil y Bolivia. ¿Por qué no está pasando lo mismo? Bueno, Ecuador está dolarizado. Bueno, hablé un poco esto de la densidad de la clase trabajadora, pero justo, bueno, Ecuador está dolarizado, así que aprovecho a transmitir mi fuerte preocupación sobre escuchar otra vez que se vuelva a hablar de dolarizar. Eso sería una pérdida para los trabajadores enorme y para el futuro de este país, que se dolarice como está Ecuador. Así que lo sacamos de la lista. Pero Brasil y Bolivia, bueno, justamente Brasil y Bolivia son 2 países que tienen una cantidad de reservas internacionales monumental, que por diferentes políticas interesantísimas de discutir, uno fue el manejo financiero de Brasil, por un lado, y Bolivia también su política, además de desarrollo distinto, tienen reservas, muchas reservas, lo cual tiene mucho poder de fuego para defender su moneda, y no tiene uno de estos disparadores fundamentales que yo les comentaba a Argentina, que son las devaluaciones. Así que por ahí yo buscaría la respuesta. Después preguntaban también sobre los controles. Hablaban de los controles. Los controles, y acá retomo también lo que dijo Delfina, los controles son cosas de corto plazo. Los controles es cuando uno, así como yo pienso siempre de Ecuador, ¿no? Lo dolarizar es como un paciente tiene fiebre, entonces dolarizarlo sería como matarlo. Lo matás al paciente, la fiebre se le va a 0, buenísimo, o sea, ¿lograste tu objetivo bajar la fiebre? Sí, ahora mataste al paciente.
Bueno, entonces, en un paciente grave, ¿no? Que estamos con la situación en Argentina, uno tiene que recurrir a todos los elementos que puede. Y las herramientas de política económica son herramientas de política económica. Y generalmente tienen sus pros y sus contras, como los remedios, volviendo a la medicina. Hay remedios que te curan, pero los efectos secundarios tenemos de toda índole. Entonces, los controles son eso. Uno tiene que pensar, los controles, usarlos en situaciones como la que está Argentina ahora, hay que usarlos. Pero hay que pensar que son cuestiones de corto plazo, o sea, no va a solucionar el tema de la inflación, controles ahí, no me acuerdo qué nombraba, de la aduana, esas cuestiones son de corto plazo. Por eso me parece que es importante también remarcar algo que dijo Delphi sobre, hay que, primero, en un contexto como este, proteger a la población más vulnerable. O sea, parte de la política económica tiene que estar destinada a pensar no solamente cómo estabilizar la economía, sino cómo proteger a los que peor la están pasando. Digamos, y ahí tendrían que estar apuntados la mitad de los cañones que tengamos, la otra mitad a estabilizar. Y la tercera cuestión es, también como dijo Delfina, pensar en el largo plazo, o sea, pensar en una política de desarrollo. Que a mí lo que me preocupa también, uno cuando escucha a colegas en diferentes ámbitos, tanto colegas que tienen funciones públicas como que no se está pensando, yo entiendo que nos mata el corto, ¿no? Nos mata el día a día, pero hay que pensar a largo plazo, hay que pensar, como dijo Delfina, cómo generamos dólares exportando, cómo generamos dólares sustituyendo importaciones, o sea, qué proyecto de país queremos tener. Y a mí me parece, proyecto productivo, ¿no? Que no lo tenemos, o sea, no hay una discusión saldada, me parece, sobre eso, o al menos un grupo de gente, y seguro que la hay, ¿no? Estoy como enfatizando, ¿no?, mi argumentación, que realmente tenga un lugar relevante para que eso se sostenga. Uno cuando ve, por ejemplo, otros países, hay también eso en algunos países definido, ¿no? Porque si no nos corre el corto, y cuando tenemos espacio o aire, se nos escapa la tortuga. Estamos hablando de un caño para transportar gas, o sea, estamos hablando de cuestiones que requieren tiempo. Y yo entiendo de que requieren tiempo y estabilidad política, obviamente. Si uno va, que con cada gobierno se borra con la mano que con el codo, bueno, obviamente que eso no puede pasar. Pero por lo menos cuando el péndulo, como ya llaman, está de este lado, estar pensando en cuestiones de más largo plazo. Me parece que eso es fundamental. Y ahí Alcides decía de la emisión, tampoco hay que negarla. Dos cosas, no se le niega. Acá lo que estamos discutiendo es la causalidad. No sé si entraste por ahí un poquito más tarde, el tema de qué genera qué. Y después también hay un tema que uno habla de emisión como muy ligeramente, y uno podría podría pasar que el Estado está emitiendo, pero la cantidad de dinero bajando, digamos. Ahí ya es meterse más con unas cuestiones más técnicas, pero ojo con este tema. Y otra de las cosas que me gustaría mencionar, también retomando lo que dijo Delfina sobre el bimonetarismo, y esto pasa en economía, digamos, que en economía uno tiene que buscar cuál es la causalidad, ¿no? Decía, bueno, esto, ¿qué causa esto? Pero también lo que pasa en economía es que esto causa esto, pero después esto que es la consecuencia se vuelve la causa y todo se empieza a mover, ¿no? Y cuando hablamos del bimonetarismo o la dolarización, y hay alguien ahí en el chat que también puso lo de la especulación, también se genera que en una economía que no tiene un proyecto, o que es muy inestable, que está todo el tiempo devaluando, que está todo el tiempo generando inflación, ya eso genera una dinámica donde, y bueno, genera de expectativas que esto va a seguir pasando, una economía muy riesgosa. Si es una economía muy riesgosa, entonces sabemos que se va a devaluar, va a haber inflación y que nuestro peso no va a valer nada, entonces se compran dólares, ¿no? Todas esas cosas se pueden explicar desde la economía, ¿no? No es una cuestión que a los argentinos nos guste el dólar porque, no sé, vemos mucho Hollywood,
sino porque por eso es lo difícil después de parar esto, de estabilizar, porque todo se va retroalimentando, y como dijo Delfina, todo se va retroalimentando. Entonces, por eso está bueno estas discusiones y, como decía, bueno, parar la pelota y discutir, insisto, me parece hoy, además de pensar cómo parar la inflación, cómo proteger a los trabajadores y a los desempleados. En tercer lugar, empecemos a discutir qué proyecto productivo queremos y tratemos de también militar eso. Eso es por ahí lo que había visto. Buenísimo, Flor. Muchas gracias. Delphi, no sé si dijiste alguna pregunta que quieras. Ah, perdón, siempre me olvido de... A ver ahí. Ahí está, gracias. Sí, hay un montón de preguntas, así que no sé si vos, Julián, viste alguna particular que te parezca que quieras abordar. Me parece que, bueno, las últimas es esta de, bueno, ¿por qué no si faltan dólares, ¿por qué no le dejamos de pagar al FMI? Bueno, primero es que estos 4 años, creo, 3, estamos no pagándoles, ¿no? Se refinanció, estamos aceptando más deuda para pagar la deuda vieja, básicamente. Así que, qué sé yo, es complejo, ¿no? Sí, me parece que tenemos que, a ver, que creo que tenemos que ser cuidadosos como proyectos políticos, un poco lo decía Florencia, a no aceptar la respuesta fácil inmediata de me molesta la inflación, volvamos a la convertibilidad, ¿no? Volvamos a dolarizarnos, porque esos son pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Nosotros como proyecto político me parece que tenemos que defender el valor de la moneda nacional, y eso implica saber que lo que hay que hacer es ir desacelerando el proceso inflacionario a corto plazo, generando mayor valor de la moneda, yendo contra los que especulan, yendo contra los que la fugan, evitando el forum shopping que es Comodoro Pi para que cualquiera acceda a dólares baratos, como también nos mostraba ayer, levantada Cristina la nota de ámbito, que además se conjuga con un montón de notas que ya veníamos viendo, cómo hay algunos jueces que apoyan al capital especulativo para que accedan a dólares baratos en bienes suntuarios o de manera, o estafando al fisco, ¿no? En eso quiero decir, hoy la mejor política para proteger, no por la inflación, pero para proteger los salarios de los que menos tienen, es la estabilidad cambiaria y buscar un sendero de recuperar el valor de nuestra moneda. Eso implica que pensemos en esto de las tasas reales positivas y al mismo tiempo tengamos mecanismos de redistribución y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que inviertan, para que se genere empleo, para recuperar esta política industrial. También implica, y lo digo seguramente porque entre todos y todas los que estamos acá estoy segura que muchos tienen participación sindical o en agrupaciones, también implica que los sindicatos dejen de discutir exclusivamente salarios nominales. Porque si discuten solo el salario nominal y no discuten la macro, no discuten a qué precio tiene que estar el dólar y no discuten cuál es el proyecto productivo del sector que representan, claro, solamente están en una parte de la discusión y después hay una mega devaluación que les licúa el salario vía la inflación y vuelven a estar en el punto cero. Entonces, en un momento en donde se recupera el nivel de ocupación, necesitamos también tener que nuestro corporativismo, no solo desde las fuerzas políticas, sino también desde los actores económicos principales, que son los trabajadores y trabajadoras, desde allí también discutan el modelo productivo y no exclusivamente salarios. Y eso también nos va a permitir que discutan también niveles de inflación o políticas antiinflacionarias, que no sea exclusivamente, hubo inflación, recuperame el salario, ¿se entiende? Porque si no, volvemos al punto que decía Flor, bueno, los salarios son parte de los formadores de los precios, digamos, es lo mismo. Entonces, si discuto en la misma rueda, nunca veo cómo saldar el problema
de la inflación por estrangulamiento externo, ¿no? Yo decía, está claro que el objetivo tiene que ser el 50-50 como motor también dinamizador del mercado interno y de la demanda para que haya más producción y más industrialización nacional, pero necesitamos construir esos consensos de cómo salir de esta economía bimonetaria. Creo que es un momento para recuperar también la participación salarial sindical en esos términos, que no quede como una discusión exclusivamente nominal, de aumentos nominales, sino también de condiciones y de formas. Ahí me parece que tenemos mucho por ganar, y luego, bueno, en fin, exigir esto, que todos los funcionarios funcionen y usen la lapicera contra los que especulan, contra los que realmente atentan contra esta estabilidad cambiaria. Para tener estabilidad cambiaria hoy, digo, que el MUL, que el dólar mayorista no se mueva, tenemos que ir en contra de los que especulan y en contra de los que generan la corrida, pero también tenemos que defender las políticas de control de cambios, y también tenemos que entender que necesitamos ir creando tasas reales negativas para que todos nosotros y todas las empresas querramos ahorrar en pesos y empecemos a confiar en nuestros pesos y empecemos a darle vuelta a la economía a nivel nacional, y que se deje de escapar los dólares que no tenemos y que tienen unos pocos y nos dejan al país sin nada, ¿no? Dejo ahí. Sé que hay muchos comentarios, pero no. Sí, sí, sí. Al ser tantos, la dinámica creo que es la mejor siempre elegir uno o dos para que no se desmadre todo. Así que, bueno, muchas gracias Delphi, muchas gracias Flor. La verdad que estuvo increíble la clase de hoy. Para los participantes, les recuerdo que el martes que viene es el último encuentro, mismo horario, 18:30, sobre concentración económica. Va a estar Roberto Feletti y Eva Sacco dando este último encuentro. Así que, bueno, nada, les voy a estar enviando el link y también los materiales de la clase de hoy. Así que muchas gracias, de vuelta gracias Delphi, gracias Flor, y nos vemos la semana que viene.